Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Iniciamos el espacio de entrevista. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, se encuentra con nosotros. Importantes temas sobre seguridad pública estaremos abordando en los próximos minutos. Desde ya nos interesa que ustedes participen en las redes sociales. Sus comentarios son tenidos en cuenta durante esta entrevista. @ExpresaTVX y @CanalTVX son nuestros espacios de interacción a través del Twitter. Secretario, bienvenido a TVX. Muchas gracias. Un saludo a todo el personal de TVX y al pueblo salvadoreño que está atento a tu importante programa. Muchas gracias. Excelente. Secretario, importantes temas, lo hemos dicho. Esta semana se ha caracterizado, más bien desde el fin de semana, en una serie de hechos que nos interesa analizar con usted. Pero quiero comenzar por lo inmediato, porque ayer hemos conocido a horas de la noche de unos disturbios dentro del penal de Mariona. Yo quiero saber si ya tienen como desde el gobierno la versión de lo que ha sucedido al interior de este penal, secretario. Efectivamente, el penal de Mariona no es un penal que se caracterice principalmente por alojar pandillas, más bien son bandas criminales en su condición individual. En este lugar hay 5.000 privados de libertad. El incidente anoche fue en el sector 2. El sector 2 tiene 1.800 privados de libertad. Y dentro de ellos hay un grupo que podría ser de alrededor de unas 100 personas, que son los que hicieron incidentes, quemaron unas colchonetas. Eso está vinculado a las medidas que este gobierno, medidas firmes que ha venido tomando este gobierno en el control de la inseguridad. Cabecillas de este grupo, de estos grupos delincuenciales han sido movidos al penal de Izalco. Este es un grupo delincuencial que se denomina La Raza, es una banda. No hablamos de pandillas, hablamos de bandas. Y tras el traslado de sus cabecillas y las estrictas medidas que hay hoy en los centros penitenciarios, pues ellos decidieron expresarse e impedir el encierro tal cual lo establece la normativa. Quemaron unos colchones. Inmediatamente se movilizó una unidad del orden público de la UMO para poner control. Eso coincidió con que había una tormenta sobre San Salvador y hubo un apagón generalizado en la zona. Eso obviamente generó mucha tensión, pues por los incidentes que habían ocurrido, pero en la misma noche todo se puso bajo control, las autoridades pudieron actuar, ha habido muy buen desempeño de las autoridades penitenciarias, no tuvimos que lamentar ningún incidente mortal. Se pudo controlar la situación definitivamente porque hay procedimientos, normativas y programas para enfrentar ese tipo de crisis. Secretario, se escucharon algunos disparos en las inmediaciones del penal esa misma noche. ¿Hubo heridos? ¿Hubo algún tipo de atención? Fueron 2 disparos de balas de goma que utiliza la unidad de mantenimiento al orden en ese caso, pero sin mayor consecuencia, únicamente para fijar el control. No se procedió anoche mismo a hacer ninguna intervención para esperar que llegara la Procuraduría de Derechos Humanos. Llegó la Procuraduría, a la medianoche la situación se había controlado. Excelente. ¿Han escuchado ustedes las demandas de esta banda que se denomina La Raza? Ha dicho, ¿hay una demanda estricta al gobierno respecto a algún tipo de cambio? Ha dicho que fue por traslados de cabecillas a Izalco, pero puede ser que esté generando mucha molestia en ellos el hecho de que nuestro gobierno ha decidido tomar estricto control de los centros penitenciarios. Hay un control de los centros penitenciarios. En ese marco se han movilizado cabecillas de distintas bandas, grupos, pandillas, etcétera, para desarticular cualquier fenómeno operativo en estos centros penitenciarios y probablemente eso genera algún nivel de molestia que produzca una reacción de este tipo. Si hay alguna demanda, pues hay procedimientos de las autoridades penitenciarias para asumir cualquier tema de esa naturaleza. ¿Me confirma si existe actualmente una mesa con representantes en este penal para poder conocer las demandas de estos custodios? Lo que hay siempre son procedimientos para que haya calma. Si tienen alguna petición que sea fundada, es obligación de las autoridades penitenciarias escuchar a ver si hay una petición fundamentada. De todas maneras, eso solo se da en el marco del estricto control, del estricto orden dentro de la institución penitenciaria. Pero existe obligación de las autoridades penitenciarias de conocer cuáles sean los móviles, si son móviles que tengan que ver con alguna molestia
que esté vinculada a algún procedimiento, alguna medida penitenciaria, etcétera. Todavía no tenemos ningún elemento de eso, serán las autoridades penitenciarias de haber alguna demanda estructurada y formal y de estar fundamentada en la normativa penal que se pueda conocer. Excelente, se pueda conocer y se pueda atender eventualmente, si está contemplada. Por supuesto, cuando hay peticiones fundamentadas, estas se pueden resolver y existen los procedimientos penitenciarios para eso. Por supuesto, esto generó las alertas, secretario, teniendo el antecedente del fin de semana, donde 14 pandilleros fallecieron en el penal de Quesaltepeque. ¿Ha generado la situación de ayer por la noche medidas novedosas dentro del sistema penitenciario para poder evitar un nuevo atentado al interior de las cárceles del país? Siempre ya hay un procedimiento, por ejemplo, después del incidente que se generó anoche, las autoridades penitenciarias cuentan dentro de su stock de herramientas, por ejemplo, la medida administrativa de suspender visitas, suspender la normalidad del centro penitenciario mientras se cobra la tranquilidad total. Insisto, esto no compromete todo el penal de Mariona. El penal de Mariona tiene 5.000 privados de libertad. Esto ha sido en una sección, la sección 2, donde hay 1.800 y de los 1.800 alrededor de 100 son los que entraron en esa dinámica. Excelente. Secretario, quiero avanzar en otro tema. Los 14 pandilleros asesinados en el penal de Quesaltepeque. Lo último que supimos por parte de ustedes como autoridades es que se investigaba y la hipótesis preliminar se trataba de una purga interna. ¿Hay más avances sobre eso? Efectivamente, la Fiscalía General de la República está avanzando en este tema. Es confirmado el hecho de que es una purga interna en el sentido de que son los propios cabecillas de esta pandilla, pues quienes han ejecutado dentro del centro penitenciario este crimen, y por lo tanto indudablemente es un problema interno de la pandilla 18R en ese centro penitenciario. Hablamos del penal de Quesaltepeque, no hay otra pandilla, únicamente la 18R, por lo tanto si estos deciden atentar contra sus propios miembros criminales, pues es un tema de limpieza interna que probablemente está vinculado, como lo han señalado las autoridades, a la disputa de los dineros que se originan del crimen, a mecanismos de control que estos grupos criminales tienen entre ellos y a la inescrupulosidad que se da en el contexto de la actuación de estos grupos criminales. Solo quiero dejar algo claro. Entonces ustedes ya tienen reforzado tanto con la investigación de la Fiscalía como la que ustedes pudieran haber contribuido que esto se debe a una purga interna. ¿Ya está comprobado esto? Es una purga interna. Los móviles de la purga interna y las responsabilidades son las que se van a establecer en el proceso de investigación. De acuerdo. O sea, de dónde salió la orden, quiénes son los que cometen el crimen, cuáles son las razones puntuales. Es una purga interna, son divisiones, son contradicciones que hay dentro de este grupo criminal 18R y por lo tanto hoy lo que debe de establecer la investigación de la Fiscalía es exactamente de qué nivel de los cabecillas de estos grupos criminales es de dónde vino la instrucción y cuáles son las razones económicas, las razones de diferencia en cuanto a sus líneas criminales de trabajo. Ahora, quiero saber algo. ¿Se mantiene en firme el hecho que la orden fue girada desde el penal de San Francisco Gotera? Y si es así, me gustaría saber cómo desde la investigación del Estado se ha determinado la relación entre los pandilleros de Gotera y los que están en Quesaltepeque. No puedo afirmar que sea exactamente de ese centro penitenciario, eso será la Fiscalía la que al final de la investigación establezca si es exactamente así, si fue algún familiar correo el que llevó la instrucción, porque en ese centro como Gotera hay visitas de la familia de estos grupos criminales, o sea, se dan visitas de la familia inmediata, tal cual lo señala la normativa penitenciaria, o si haya sido por algún medio digital electrónico, como puede ser un teléfono, y si fue exactamente de ese centro penitenciario o de otro lugar. Me gustaría saber si ustedes como gobierno han tenido un adelanto de la investigación de la Fiscalía, porque usted ha dicho es una purga interna y tendrá que ver con, o se determinará si tiene que ver con el cobro de algún tipo de renta y demás. A ver, pero hay un punto. La pandilla 18 Revolucionarios también fue protagonista del último sabotaje al transporte colectivo y de hecho tuvimos conocimiento que no todas las pandillas estaban de acuerdo con impulsar este sabotaje al transporte.
Este hecho también pudo haber dinamizado una situación de depuración interna en esta pandilla. Secretario, ¿usted tiene conocimiento sobre esto? No tenemos conocimiento sobre eso, sino nuestra mayor presunción tiene que ver con el uso de dineros producto del crimen y el hecho de que hay cabecillas de estos grupos criminales que se aprovechan de otros niveles, por ejemplo, de esos grupos criminales. Nuestra autoridad ha detenido, por ejemplo, algunos criminales que se dan la gran vida en algunos hoteles de playa, en algunos ranchos de playa, etcétera, mientras otros niveles de estos grupos criminales pasan hambre, pasan muchas dificultades, son perseguidos por la seguridad, todos son perseguidos por la seguridad, pero se está dando dentro de estos grupos criminales estratos diferentes respecto a los ingresos económicos, y eso eventualmente debe de estar generando contradicciones. Excelente, no podemos hablar entonces de ningún tipo de relación con el sabotaje, o por lo menos no ahora. Será al final la línea de investigación si establezca si hay una relación con eso, porque insisto, el sabotaje al transporte fue organizado por el grupo criminal 18R y los que están recluidos en este centro penitenciario son precisamente de ese grupo criminal. Secretario, tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Hemos hablado de las causas de este hecho, pero yo quiero saber algo. Esto se pudo haber prevenido por parte de las autoridades y quiero hablar de la responsabilidad del gobierno dentro de ese centro penitenciario. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, se encuentra en este programa. Secretario, usted ya daba valoraciones respecto a los sucesos de ayer en el penal de Mariona. Ha dicho se encuentra la investigación en curso. Ha hablado también que se trata no de un sector de pandillas, sino reos comunes que estarían exigiendo también o manifestándose respecto al traslado de algunos cabecillas a Izalco. Hemos hablado también del penal en Quezaltepeque y ha señalado usted que la investigación continúa, pero se mantiene en firme la purga interna dentro de los reos y más bien de los pandilleros de la pandilla 18 Revolucionario. Yo quiero hablar de algo. La Procuraduría de Derechos Humanos, a partir de este hecho, determinó en un comunicado que existe un incumplimiento en el deber del Estado de garantizar la seguridad y vida de los reclusos. Y yo quiero saber algo. ¿Reconoce centros penales que hubo fallas a la hora de poder adelantarse a un hecho que terminó con la vida de 14 personas? No es nuevo que en los centros penitenciarios ocurran este tipo de excesos. Excesos, digo, por manos de los propios reclusos. Recordemos en el año 2004, por ejemplo, tuvimos un incidente grave. En el país fue bajo el signo de los gobiernos anteriores, no de izquierda sino de derecha. En aquel momento hubo 32 muertos en un centro penitenciario. Luego ha habido distintos incidentes de 21 muertos. Este ha sido menor de 14, pero no por lo tanto es menos grave, no es un incidente grave, y es responsabilidad del Estado el salvaguardar cualquier vida. Lo que ocurre en este fenómeno es que bueno que la gente sepa la sobrecarga de nuestro sistema penitenciario, que eso es una buena reflexión para el país. Por ejemplo, Guatemala, con 11 millones de habitantes, tiene actualmente 14.000 detenidos en sus cárceles, 14.000. Honduras, con 8 millones de habitantes, tiene 19.000 presos, con 8 millones de habitantes. El Salvador, con 7 millones de habitantes, tenemos 30.000 presos en el sistema penitenciario y 5.000 en las diferentes Bartolinas de la PNC. O sea, aquí hay mucha efectividad policial. Actualmente el sistema penitenciario nos cuesta 54 millones de dólares anuales y sin embargo lo que ocurre es que tenemos muchas detenciones y nuestros centros penitenciarios en su mayoría son viejos cuarteles, no es una infraestructura adecuada. Hasta hoy este gobierno estamos comprometidos con generar una infraestructura de mayor control, más segura, de mejores garantías. Se está ampliando Izalco, se creó Zacatecoluca, se está creando un sistema penitenciario no para dar comodidad, no, sino para dar seguridad, garantía a la población de que los sancionados por sentencia judicial la van a cumplir con todas las normas de ley. O sea, vamos en ese proceso. Usted señala el hacinamiento no nos permite ejercer un buen control respecto a las personas que están reclusas dentro de los penales. Hay un buen control porque pese a ese hacinamiento hay garantías de seguridad, mas sin embargo la infraestructura no permite tener estricto seguimiento sobre sus actividades dentro
del centro penitenciario. Por eso, nuevamente, reitero la pregunta, entonces hay un reconocimiento por parte del gobierno de no poder ejercer un control pleno respecto a ese centro penitenciario. Hay control del centro penitenciario porque una respuesta diferente podría inducir de que en cualquier momento se nos escapan y no es esa la condición. O sea, la integridad del centro penitenciario respecto a garantizar que cumplan su condena está dada por la ley, por las normas administrativas, por todos los procesos de seguridad. Lo que ocurre es que dentro de esos centros penitenciarios la infraestructura históricamente es precaria y eso no nos permite administrativamente mantener una vigilancia que asegure que entre ellos no se vayan a agredir, entre ellos. Lo que podemos garantizar es que de ahí no se pueden escapar. De acuerdo. Pero ya sus conductas como grupos criminales ni Dios Padre las puede garantizar ahí, porque independientemente de que haya toda la vigilancia del caso, ya que se vayan o no a agredir entre ellos, eso se da en las cárceles de Brasil, en las cárceles de Estados Unidos, en las cárceles de Europa. O sea, este tipo de fenómenos de grupos criminales que están concentrados nunca escapa al hecho a que dentro de ellos mismos se puedan agredir, y eso no significa que las autoridades no tengamos estricto control sobre la garantía de que deben de cumplir una sentencia judicial dentro de esos reclusorios. Muy bien, secretario, el punto es el siguiente también, porque la Fiscalía señaló oportunamente, o más bien posterior a este hecho, que ya había advertido a la Policía Nacional Civil sobre un posible amotinamiento en este centro penitenciario. Un centro penitenciario. Pero no fue precisamente en este. No. ¿Usted nunca tuvieron advertencia de que, de que en ese fuera a ocurrir? No. Y tenemos que 29 centros penitenciarios en el país. Efectivamente, la Fiscalía hace un muy buen trabajo, debemos de reconocerlo, y hay señales. Y sabemos que y es de lógica que por las contradicciones que hay dentro de estos grupos criminales, y a lo largo de la historia así ha sido, ellos mismos se puedan agredir. Y de eso es muy difícil en ese sentido, es persuadirlos de que no se agredan entre ellos. Excelente. Secretario, tengo que terminar con este punto, pero quiero dejar algo claro, porque me imagino que posterior al hecho sí hubo reuniones con el presidente de la República y el director de centros penales para establecer medidas adelante. Quiero que nos pueda dejar claro qué se ha establecido para que, si bien los reos no se les escapan del control y se salen de la cárcel, también podamos prevenir que se ataquen entre ellos y que exista nuevamente una masacre dentro de las cárceles. ¿Qué tipo de medidas cambian ahora? Bueno, en primer lugar hay que aliviar el hacinamiento dentro de las cárceles. Eso no inhabilita el hecho que con la mentalidad criminal de estas personas se puedan matar unos a otros. O sea, aunque metamos cámaras, aunque metamos lo que metamos, o sea, tal es la mentalidad criminal de estos grupos delincuenciales que no hay procedimiento que pueda liberar de que entre ellos mismos se puedan atacar. O sea, atacan a la ciudadanía, se atacan entre ellos mismos. Como Estado garantizamos que no se pueden escapar. Luego tenemos una proyección de inversiones. Por ejemplo, está previsto que ingresen los brazaletes y que entren en efectividad en enero. Los brazaletes permitirán para sacar presos que no son peligrosos para la sociedad. Por ejemplo, hay gente que está recluida por accidentes de tránsito, por homicidios culposos, por otros temas financieros, que no representan un riesgo de vida para la sociedad y que por lo tanto con penas sustitutivas los podemos mantener controlados fuera de los centros penitenciarios, para garantizar que los centros penitenciarios sean para todos aquellos criminales que representan un riesgo para la sociedad. Sin duda, las medidas siguen siendo del hacinamiento y no de la infraestructura como la causa. ¿Cómo no? La infraestructura también, por eso se está ampliando el penal de Izalco, se están creando nuevos centros penitenciarios, se están ampliando las capacidades que ya tenemos. Sí hay medidas efectivas en ese sentido. Secretario, esta semana también hemos conocido que la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia respecto a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y, entre otras cosas, ha hecho, más bien ha bajado un poco más a lo conceptual el término terrorismo. Y ha hablado también de dar un respaldo legal a la actuación de las autoridades respecto a imputar acciones pandilleríes bajo el hecho de terrorismo. Yo quiero saber de qué manera esa sentencia viene a contribuir o no a la acción de la Policía Nacional Civil en el combate a las pandillas.
Como gobierno hemos felicitado la actuación de la Sala de lo Constitucional. Esta es una muy buena contribución, es lo menos que podríamos esperar de la Sala. La Sala determinó que estos son grupos terroristas, una determinación que para la población y para todos nosotros estaba clara, que estos son grupos terroristas. Pero lo bueno es que hoy jurídicamente y en el contexto de la constitucionalidad están caracterizados como tal. ¿Qué efectos inmediatos va a tener esta conceptualización? La jurisprudencia hoy permitirá que los jueces no tengan pretexto para dejar de sancionar jurídicamente a estos criminales. Señalo eso porque hasta hoy, por ejemplo, solo el 5% de los criminales que son detenidos por la PNC han sido procesados judicialmente por el sistema de justicia. O sea, hoy hay mejores herramientas. Esto es un tema muy importante en la unidad nacional, en la cooperación interinstitucional. Esto nos genera confianza y esto es un ánimo a nuestros policías, a nuestros soldados, que su esfuerzo diario por capturar a estos criminales se va a ver acompañado del esfuerzo del sistema penitenciario para poder castigar a estos criminales. Claro, queda una tarea pendiente. La tarea pendiente es que la Corte Suprema de Justicia también depure el sistema de jueces del país y aplique procedimientos administrativos, evaluaciones que garanticen agilizar los procesos judiciales. Entiendo con su respuesta entonces que la sentencia va más bien dirigida a incentivar el trabajo del órgano judicial para poder procesar de una manera más efectiva a los pandilleros. Específicamente es así, y esto, insisto, es un aliento a la población, esta es una esperanza de que vamos a avanzar en cooperación interinstitucional para combatir con mayor efectividad la criminalidad. Ya que habla de la cooperación, yo quiero saber algo. El hecho de homologar ya términos respecto a las amenazas regionales y hablar ahora de las pandillas como terroristas, ¿de qué manera también viene a generar un apoyo por parte de gobiernos como los Estados Unidos, que también tienen considerada la tipificación de terrorista dentro de algunas amenazas a su seguridad interna? ¿Hay algún tipo de cambios ahora en la relación penitenciaria o judicial, más bien entre Estados Unidos y El Salvador, con este término? Bueno, en primer lugar, ya somos dos países, Estados Unidos y El Salvador, lo que hemos elevado a la categoría de hechos terroristas el accionar de estos grupos criminales. Eso todavía no lo ha evolucionado ni Honduras, ni Guatemala, ni México, que también tienen un grave problema con estos grupos delincuenciales. Por lo tanto, lo actuado por El Salvador en materia judicial nos pone en una situación de ventaja para poder en ese sentido contar con mejores herramientas que aseguren perseguir a estos grupos criminales. Eventualmente esto podrá facilitar la ejecución de los tratados que ya tenemos entre Estados Unidos y El Salvador de extradición, por ejemplo. Muy bien, es decir, sí se vendría a facilitar el tema de extradiciones ahora que ya está homologado el título. Ok, secretario, hay un punto, porque fueron precisamente colegas de su partido político quienes oportunamente presentaron la declaración, o más bien la demanda de inconstitucionalidad a la ley de actos contra actos terroristas más bien, y señalando específicamente que el término terrorista podría abarcar otra serie de actividades que podrían verse criminalizadas a partir de este término. Yo quiero saber cómo, a partir de los beneficios que usted nos dice, también hablamos de los matices y cómo eso no deriva en una criminalización de otras actividades, secretario. Efectivamente, la sentencia de la Sala, que debe de ser debidamente estudiada y analizada, hace énfasis particular en el fenómeno de los pandillas y de este grupo de sectores criminales que atentan contra la población, tipifica el tipo de hechos, dibuja perfectamente qué tipo de estructuras criminales son esas, porque esa misma normativa de la ley antiterrorista que había en el periodo de gobiernos de derecha y que fue denunciada y demandada en aquel momento, se aplicaba contra el movimiento social, se aplicaba contra trabajadores organizados, contra sectores cooperativos, contra comunidades. Incluso el primer hecho en el que se aplica esa ley fue precisamente en Suchitoto, en un incidente de alzamiento de comunidades por maltrato que se había dado en aquella época contra pobladores del municipio de Suchitoto. O sea, era un contexto político diferente en el que surge esa iniciativa de demandar la ley. Por eso, la novedad en este caso es que la Sala de lo Constitucional deriva y precisa el enfoque que es contra estos grupos criminales de maras, de pandillas.
¿Será la Asamblea Legislativa quien pueda hacer las precisiones en todo caso? En la aplicación de la norma secundaria. Excelente. Secretario, tengo que ir cerrando esta entrevista. Hay un punto sobre esa sentencia y es que también habla de terroristas, aquellas personas que financien o sean apologistas de la función, o más bien de los actos criminales de las pandillas en el país. Recientemente hemos conocido de unos casos que vinculan al partido Arena. Por ejemplo, la vinculación de un agente de seguridad al diputado Alberto Romero. Días atrás también conocimos de una diputada suplente vinculada también a estructuras pandilleriles y también hemos conocido también de su propia denuncia que han velado a pandilleros asesinados precisamente en el penal de Quesaltepeque en la sede del partido Arena en Apopa. Mi pregunta es, ¿ya avanzaron ustedes en poner una denuncia a la Fiscalía sobre estos temas? Bueno, sobre ese tema yo he señalado concretamente que nosotros no presumimos. Yo esperaría que de ninguna manera el partido Arena como estructura, como institución tenga que ver con estos hechos. Un partido político se debe a la población. Sin embargo, el partido Arena está obligado a dar una respuesta, una explicación a la población de por qué sus locales o su local en Apopa ha sido utilizado para velar pandilleros que han asesinado a policías y a policías en el municipio de Apopa. O sea, este es un hecho sumamente grave que al menos exige una explicación a la población. O lo de su concejala en el municipio de Zacatecoluca, que está siendo procesada, está detenida por delitos de extorsión y vinculación con pandillas, o del caso del jefe de bancada del partido Arena en la Asamblea Legislativa, que escogió su personal de seguridad, lo afilió a la policía y es un personal que ha resultado también vinculado a grupos criminales. Entonces hay extraños vínculos de estos grupos criminales con personas, con estructuras del partido Arena, que insisto, no estoy señalando que involucren a todo el partido, pero que es necesario que el partido dé una explicación pública. Y entiendo que como gobierno no ponen ningún tipo de denuncia a la Fiscalía, sino que apelan a que Arena pueda explicar resuelva esa situación, porque creo que para cualquier partido político no es prudente que queden las dudas. Nosotros tenemos un sistema muy fuerte de partidos políticos en el país, muy competitivos. Arena es un importante partido de oposición, es el principal partido opositor. Nosotros queremos siempre entendernos con Arena. Hay temas de interés nacional que debemos de discutir permanentemente. Estamos en la interpartidaria, por lo tanto, por sanidad del sistema de partidos políticos, es importante que Arena dé explicaciones a la población. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, quiero agradecerle su tiempo con Informa TVX y poder aclarar algunos de estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Nosotros hacemos una pausa. La entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrá encontrarla en el canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya regresamos.